Como dijo don Raúl, mi nombre es Catalina Sánchez, soy tecnólogo médico de radioterapia y hoy les voy a presentar sobre los avances imagenológicos y su impacto en radioterapia, principalmente en cómo estos han influido en el contorno del volumen blanco y cómo también influye en la protección de los órganos de riesgo. Bueno, para comenzar y que entiendan un poquito de lo que voy a hablar, les voy a comentar sobre cómo es la planificación de tratamiento en radioterapia, la cual inicia con una simulación del posicionamiento del paciente para que sea reproducible luego en las sesiones de tratamiento. Para esto vamos a utilizar distintos tipos de aditamentos. Como se ve acá en la imagen, tenemos uno que es el plano inclinado de mama. También podemos utilizar el inmovilizador de pelvis, tenemos un backlog, el cual se adhiere al cuerpo del paciente y este queda totalmente inmóvil. Y también otro aditamento que utilizamos es el de cabeza y cuello, con el cual utilizamos también máscaras de Aquaplast, para así asegurar la inmovilización de la cabeza y del cuello, valga la redundancia. Bueno, ¿en qué consiste esta simulación también, esta planificación de tratamiento? Una vez que el paciente está inmovilizado, le vamos a realizar un escáner de simulación, con el cual nosotros vamos a trabajar y vamos a contornear en base a este escáner nuestro volumen blanco, ¿cierto? Y también los órganos de riesgo. El volumen blanco lo va a contornear el médico oncólogo radioterapeuta, ¿verdad? Y para contornearlo nos va a pedir que hagamos alguna fusión de imagen, principalmente con un PET-CT o también con una resonancia magnética. También nos pueden pedir otro tipo de imágenes, algún escáner o algo donde se represente mejor la lesión. Bueno, para comenzar, primero les voy a hablar sobre el meningioma y cómo influye el PET-CT con galio 68 dotatate en esta situación. Y principalmente decirles que el meningioma es un tumor primario del sistema nervioso central, que por lo tanto se origina en el cerebro y la médula espinal, y una de sus principales características es que expresa el receptor de somatoestatina, del cual carecen los huesos, y el tejido cerebral normal. El tratamiento principal para este tipo de tumores es la radioterapia, sobre todo en pacientes sintomáticos que no pueden ser operados, y también se utiliza como adyuvante para los meningiomas grado 2 y 3. El tratamiento que utilizamos principalmente es una radiocirugía estereotáxica y una radioterapia de intensidad modulada. ¿Ya? Esto nos va a permitir conformar mucho mejor la dosis hacia el tumor y proteger además los órganos de riesgo. Bueno, en esta imagen les muestro una resonancia magnética, ¿verdad? Donde se observa claramente el meningioma, ¿cierto? Que está muy cercano al tronco cerebral. Y además, dentro de este mismo paciente, la realización de un PET-CT con galio 68 dotatate, ¿verdad? Donde también nos permite identificar la ubicación del meningioma. Les quiero mostrar esto porque como vemos está muy cerca la lesión del tronco cerebral, ¿cierto? Y nos vamos a guiar en base a estas dos imágenes para contornear el volumen blanco, ¿cierto? Y lograr proteger de esta manera el tronco cerebral. Bueno, para que entiendan un poquitito cómo nos ayuda el PET-CT con galio 68 dotatate, quise mostrar un estudio que realizó la Universidad de Maryland en Estados Unidos, donde comparan imágenes de resonancia magnética, escáner y PET-CT con galio 68 dotatate, ¿cierto? Y en la primera imagen vemos una resonancia magnética en la cual se observa en la región parietal del cerebro una lesión muy clarita ahí. En la imagen del escáner se observa así una alteración, ¿cierto?, de la anatomía, pero no se puede apreciar efectivamente si es o no un meningioma. Ahora bien, utilizando el galio 68 dotatate, podemos observar que sí existe una lesión en la región parietal del cerebro, ¿verdad? Y además se ve afectada la calota de este paciente. Por lo tanto, el volumen que vamos a contornear en este caso va a cubrir tanto el cerebro como la calota del paciente. Este será el volumen entonces que vamos a tratar. En otro caso, este paciente fue operado de un meningioma, ¿verdad? Y para hacer el control de esta operación se realizó un PET-CT con galio 68 dotatate y se encontró que había enfermedad residual, ¿cierto? Después de la operación. Por lo tanto, nuestro volumen blanco a contornear va a ser tanto el lecho tumoral como la lesión residual que quedó después de la operación. En este otro caso,
Este caso me parece interesante porque a este paciente lo iban a tratar con una radiocirugía, es decir, con un fraccionamiento de 5 sesiones solamente, pero al realizar el PET-CT, ¿cierto? Nos dimos cuenta que esta lesión además comprimía el nervio óptico. Por lo tanto, el fraccionamiento tuvo que cambiarse y se trató a este paciente con un fraccionamiento convencional para no dañar así el nervio óptico que se encontraba muy cercano a la lesión. Bueno, en esta imagen también se muestra cómo se utilizó en el fondo el contorno del PET, más el contorno del PET es el rojito, el verde vendría siendo el de la resonancia magnética, y el color azul vendría siendo nuestro PTV target de planificación en el fondo. ¿Ya? Entonces, ¿qué beneficios nos trae este tipo de exámenes? Es que nos va a permitir tener una mejor delimitación del volumen blanco, nos va a permitir distinguir la enfermedad residual, como lo dije anteriormente, y también es muy útil en pacientes con marcapasos que no son compatibles con resonancia magnética, ¿ya? Y además también, obvio, nos va a dar un mejor contraste entre el tumor y el cerebro. Ahora, otro caso es el cáncer de próstata y el PET-CT con galio 68, pero PSMA. Una característica principal que tiene el cáncer de próstata es que tiene una glucólisis muy lenta y baja afinidad al FDG en las imágenes PET. ¿Por qué quise poner esto? Porque generalmente los tumores sólidos malignos se tratan con flúor 18 FDG, pero en este caso el cáncer de próstata no es sensible a este radiotrazador, ya que solamente funciona en casos de tumores primarios agresivos o con PSA elevados. La característica que tiene el PSMA es que nos va a ayudar a detectar además el tumor a niveles bajos de PSA. Ahora, los marcadores tumorales que nosotros tenemos también para diagnosticar esta enfermedad, como les hablé antes, es el antígeno prostático específico, el PSA, pero acá puse que no es específico para cáncer, ya que este se puede ver alterado por alguna inflamación de la próstata, alguna infección o algún proceso urológico que se haya realizado anteriormente. Y en el caso del antígeno de membrana prostático específico, que es el PSMA, es una glicoproteína expresada en varios tejidos diferentes, que también puede incluir otros cánceres y procesos benignos. Y a medida que ocurre la transformación maligna de este cáncer, el PSMA se transfiere a la superficie luminal de los conductos prostáticos, por lo tanto es mucho más sensible para la detección de este cáncer. Bueno, el galio 68 PSMA nos va a permitir entonces localizar el cáncer de próstata primario, nos va a permitir clasificar las lesiones y estadificar la enfermedad. La característica que tiene es que tiene una tasa de detección tumoral de alrededor del 90% y una seguridad diagnóstica del 86% en la detección de invasión de vesículas seminales y del 71% en la invasión capsular. Puede reemplazar además el escáner abdominopélvico con contraste, ya que va a detectar mucho mejor las metástasis ganglionares que no son visibles en radiología convencionales, ¿ya? Y es más preciso también para la detección de metástasis ósea. Bueno, acá les quise poner un caso en el cual es un paciente que tuvo un cáncer de próstata, que fue operado, ¿cierto? Y luego de un tiempo los niveles de PSA comenzaron a elevarse, pero muy bajitos. Por lo tanto, se fue controlando durante meses estos niveles de PSA y se dieron cuenta que ya iba subiendo con el tiempo y decidieron realizarle un PET-CT con galio 68 PSMA, en el cual detectaron una lesión retroperitoneal y además una lesión en la región ilíaca derecha. Luego de realizar este PET, se planificó el tratamiento del paciente y fue controlado realizando exámenes PSA, ¿verdad? También para verificar si es que habían disminuido. Con el tiempo claramente disminuyeron y además después del tratamiento de radioterapia ya no existía ninguna enfermedad ni en la región retroperitoneal ni en la región ilíaca derecha. Ahora, otro tema también importante en radioterapia son los gliomas de alto grado y cómo influye la resonancia magnética también en el contorno de estas lesiones. El tratamiento principal para los gliomas de alto grado es la resección máxima, ¿cierto? Y después se
se trata esta resección, este lecho tumoral con radioterapia, o puede ser también con radioterapia y quimioterapia. ¿Ya? El tiempo de inicio recomendado para la radiación es de 3 a 5 semanas después de la cirugía. ¿Ya? Y además, hay estudios que indican que pueden producirse grandes cambios en el lecho tumoral utilizando la técnica T2 FLAIR entre el momento de la cirugía y el inicio de la radioterapia. También cómo nos influye es que la resonancia magnética en T2 y FLAIR como secuencias distintas nos van a permitir también delimitar los gliomas de alto grado y el edema circundante. En el caso del escáner nos va a permitir distinguir solamente el lecho tumoral, y en el caso de la resonancia magnética nos va a permitir distinguir tanto el lecho tumoral como el edema circundante. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Es que una resonancia magnética retrasada, es decir, 2 semanas después de que el paciente se hizo la cirugía y no automáticamente postoperatoria, puede reflejar con mayor precisión el lecho tumoral y potencialmente conservar más tejido normal sin una disminución del control local del tumor. ¿Ya? ¿Cómo se va a observar esto? En esta imagen puse una resonancia magnética en T2 FLAIR, en la imagen A, ¿verdad? Donde esta se hizo automáticamente postoperación, esta resonancia magnética. Se ve un edema bastante grande que comprime de hecho los ventrículos del cerebro, y en la imagen B se ve una resonancia magnética en T2 FLAIR, la cual se hizo 2 semanas después de la operación, y este edema bajó considerablemente y de hecho ya los ventrículos se ven bastante despejados. En esta imagen, en la C, es una secuencia con T1 automáticamente después de la cirugía, ¿verdad? Y se observa que también existe una compresión en los ventrículos, pero la región operada o el lecho tumoral no se observa claramente. En cambio, en una imagen 2 semanas después con T1, sí podemos observar claramente la lesión tumoral o el lecho tumoral que quedó junto con su edema. En este otro caso, utilizamos en este glioma la secuencia T2 y FLAIR para hacer el contorno de nuestro volumen blanco, ¿verdad? Y en la secuencia T2 tenemos contorneado nuestro volumen blanco en rojo, y en la secuencia FLAIR tenemos contorneado nuestro volumen blanco en celeste. El FLAIR se nota que es un poquito más grande que el T2, y para nosotros hacer nuestro volumen blanco vamos a sumar estos dos volúmenes, ¿verdad? Y vamos a crear alrededor de estos volúmenes nuestro PTB, o nuestro volumen de planificación de tratamiento, ¿cierto? Y además debemos agregar un margen de 2 centímetros, que es lo que está estudiado y se dice, es que en estos 2 centímetros podría ocurrir una recidiva tumoral. Por lo tanto, nuestro PTB va a ser más o menos bien grande en relación a nuestra lesión. Bueno, y como conclusión, en este caso, ninguna técnica es superior a la otra, por lo que sus diferencias no deben ignorarse en la planificación del tratamiento. Todas estas técnicas por imagen antes mencionadas contribuyen a contornear de manera más precisa el volumen blanco y por lo tanto a proteger más eficientemente los órganos de riesgo y conservar más tejido normal sin una disminución del control local del tumor al momento de la irradiación. Todas estas imágenes finalmente podemos usarlas todas para realizar nuestros contornos de volumen blanco, y todas van a ayudar a proteger mucho mejor los órganos de riesgo. Eso, muchas gracias.